Nunca voy a olvidar el momento exacto en que rieron de mi acento. No fue una carcajada escandalosa. Fue peor. Fue ese tipo de risa corta, casi escondida, que la gente suelta cuando cree que nadie está prestando atención. Pero yo sí lo estaba. Y duele más cuando es silencioso, porque parece hecho especialmente para ti. Había llegado hacía poco a este país. Aún llevaba en la piel el olor de mi tierra. Una mezcla de sol, nostalgia y esperanza ingenua, creyendo que quizá empezar de nuevo sería más simple que sobrevivir donde estaba. Entré a un pequeño café. Quería pedir algo sencillo, un café con leche. Nada complicado. Pero cuando abrí la boca, la palabra no salió como ellos esperaban. Salió como soy yo, llena de las marcas de quien ha cruzado demasiadas fronteras. La chica del mostrador arqueó una ceja. El muchacho junto a ella inclinó el rostro. Intercambiaron esa mirada rápida que uno reconoce cuando sabe que está siendo juzgado. Y luego vino el rizo, apenas un soplo, pero suficiente para sentir cómo la garganta se me cerraba. Suficiente para recordarme que, allí, yo era un error lingüístico viviente. Intenté sonreír. Eso es lo que hacemos los inmigrantes antes de aprender a luchar. Sonreímos, fingimos que no vimos nada, que no nos dolió. Porque al principio todo da miedo, llamar la atención, parecer débiles, equivocarnos con una palabra, pedir demasiado. La taza llegó al fin, pero ya no quería café, quería desaparecer. El ruido del local parecía lejano, como si yo estuviera bajo el agua. Fue en esa mañana banal que una parte de mí empezó a quebrarse. No por la humillación, sino por lo que abrió dentro de mí. Una duda silenciosa, cruel. ¿Será que realmente pertenezco a algún lugar? Salí del café con los pasos pesados, sintiendo mi acento rebotar dentro de mi cabeza como si fuera un defecto técnico, algo que debía arreglar. Me pregunté cuántas veces más pasaría. Cuántas veces me recordarían, con risas mínimas, no con palabras, que yo no era de aquí. Y aún así algo dentro de mí se negaba a morir. Quizá orgullo, quizá cansancio, quizá la memoria de mi madre diciéndome que mi voz era bonita cuando era niña. No sabía entonces que ese rizo era solo el comienzo. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde dónde la estás viendo y qué hora es. Después de aquel día no regresé al mismo café. No por orgullo, sino por miedo. Miedo a escuchar otra risa. Miedo a confirmar que oficialmente era un extranjero incluso al pedir un café. Pero lo que más pesaba no era lo que dijeron, sino lo que yo empecé a decirme en silencio. Cada vez que tenía que hablar con alguien, el corazón se me aceleraba. Ensayaba frases completas en mi cabeza, como si estuviera a punto de dar un discurso frente a miles de personas, cuando en realidad solo quería preguntar el precio de un pan, pedir indicaciones, responder un ¿cómo estás? Mi mundo se volvió pequeño, muy pequeño. La lengua que amaba, la que me unía a mi infancia, a las canciones de mi abuela, a las risas de mi barrio, de pronto parecía un obstáculo. Empecé a hablar menos, a observar más. Y en ese silencio que yo misma elegía, el peso crecía. Era el peso de todo lo que quería decir y no decía. El peso de todas las respuestas que tragaba por miedo a que se burlaran. El peso de cada palabra que escondía para no escuchar otro rizo. Me repetía que era normal, que todos los inmigrantes pasaban por eso. Pero la verdad es que nadie entiende cómo duele el silencio que escogemos para no ser heridos otra vez. Nadie sabe cómo arde no existir por miedo a equivocarse. Y mientras me callaba por fuera, por dentro algo crecía. Una rabia pequeña, constante. No contra ellos, sino contra mí. Por permitir que la risa de un desconocido definiera el valor de mi voz. Sabía que me estaba encogiendo, sabía que me estaba apagando. Pero no sabía cómo detenerlo. Porque el acento no era el problema. Era apenas el síntoma de algo más profundo. Un país que aún no entendía. Una vida más grande de lo que podía sostener. Una soledad que crecía en silencio adentro mío. Yo intentaba seguir, pero algo en mí ya sabía. El mundo no iba a volverse más suave solo porque yo estaba cansada. Lo confirmé unos días después, cuando la vida me empujó a un espejo que yo evitaba mirar. Era una mañana fría. Estaba en la parada del autobús, sosteniendo mis documentos. Tenía una entrevista de trabajo. Nada importante, un puesto temporal, pero para mí era aire, era supervivencia. El autobús llegó lleno. Subí intentando no llamar la atención como siempre. Me quedé de pie. El conductor me dijo algo que no entendí. Le pedí que repitiera. Lo hizo
más rápido. El ruido del motor mezcló sus palabras y respondí como pude, con ese acento que traiciona todo lo que uno intenta esconder. Y entonces ocurrió. El mismo rizo, el mismo gesto. Las mismas miradas entre desconocidos que dicen sin decir: no es de aquí. Sentí el cuerpo entero arder. No por vergüenza, sino por cansancio. Yo solo quería existir en paz. Cuando bajé del autobús, las manos me temblaban. La ciudad se sentía enorme y yo diminuta. Llegué al edificio de la entrevista tratando de recomponerme, pero cada paso confirmaba una verdad que dolía. No importa cuánto intente, siempre seré la extranjera. La recepcionista me atendió con impaciencia. Me senté en la sala de espera, pero no logré sostenerme cuando escuché mi nombre. Era como si todas las humillaciones de los últimos días se hubieran acumulado en mi garganta. Me pedí un minuto, y allí, sentada en esa silla fría, comprendí lo que no quería aceptar. El mundo no iba a esperar por mí. No iba a hablar más lento, no iba a facilitarme nada, y tuve que decidir qué hacer con eso. Cuando entré a la entrevista, ya no era la misma. Algo en mí había roto, algo empezaba a transformarse. La entrevista terminó, pero ese quiebre interno siguió abierto. Caminé a casa con la sensación de estar dividida entre dos versiones, la que fui y la que intentaba ser para sobrevivir aquí. El viento frío me recordó algo doloroso. Este no era mi clima, no era mi tierra. Y mientras caminaba, una memoria surgió tan fuerte que me obligó a detenerme. Mi nombre. La forma en que mi madre lo gritaba desde la ventana cuando volvía tarde. Cómo mi padre lo pronunciaba con orgullo. Cómo mis vecinos lo rompían en carcajadas festivas. Mi nombre era Hogar. Aquí era un estorbo fonético. Siempre preguntaban, ¿cómo se pronuncia? Y yo lo repetía, y repetía, hasta que incluso mi propio nombre comenzó a sonar extraño para mí. Entonces lo entendí. No era mi acento lo que incomodaba. Era yo. Era mi existencia fuera de lugar. Llegué a casa, me dejé caer en el piso y sentí que ya no sabía quién era. Recordé la noche en que dejé mi país. La maleta pequeña. El miedo enorme. No me fui por valentía. Me fui porque estaba rota. Porque ya no encontraba aire ni espacio donde pertenecía. Yo no había huido solo de un lugar. Había huido de mí. Y ahora, en ese silencio, comprendí que cada risa que escuchaba aquí no hacía más que despertar una herida más antigua. La sensación de no ser suficiente ni allá, ni aquí. Mi nombre volvió a resonar dentro de mí como una pregunta sin respuesta. ¿Quién soy ahora? El día siguiente amaneció gris. Salí a caminar intentando no pensar. Pero la vida tiene formas extrañas de mostrarnos lo que nos negamos a ver. Vi a una mujer en una plaza, llorando discretamente, hablando por teléfono en un idioma ajeno. Extranjero. Un acento tan marcado como el mío. Me acerqué. ¿Estás bien?, pregunté. Ella trató de sonreír. No pudo. Hoy me hicieron sentir menos. Otra vez. Y lo sentí como un golpe propio. Porque lo era. Nos sentamos en silencio. A veces dos personas rotas no necesitan explicaciones, solo compañía. A veces pienso que si hablara como ellos, todo sería más fácil, murmuró. Cerré los ojos. Yo también lo había pensado. Yo también lo había deseado. Entonces dije algo que jamás me había dicho ni a mí misma. No vinimos aquí para desaparecer. Vinimos para vivir. Y vivir duele. Pero esconderse duele más. Ella me miró sorprendida. Y en ese instante sentí una grieta abrirse en mí. No para romperme, sino para dejar entrar luz. Algo estaba cambiando. Lentamente. Pero cambiando. Volví a casa sintiendo que había dejado una parte de mí sentada en aquella banca. Cerré la puerta del apartamento y sin lágrimas simplemente me derrumbé. Por fin estaba lista para decirme la verdad. Nunca conté por qué realmente me fui de mi país. No por oportunidades. No por un futuro. La verdad era mucho más humana. Me fui porque ya no respiraba. Porque el lugar que debía ser hogar se había vuelto pequeño, asfixiante. Porque dolía ser yo incluso en mi propio idioma. Cargaba culpa. Culpas viejas. Culpas nuevas. Culpas que nadie veía. Y entonces lo entendí. El rizo del café, del autobús, de la calle, no eran nuevos. Solo eran ecos. Ecos de todas las veces que me hicieron sentir menos. Ecos de todas las veces que bajé la cabeza para no ser un problema. Y por primera vez me escuché decir en voz baja,
yo también merezco existir, tal como soy. Y algo dentro de mí se reacomodó. No sanó del todo, pero dejó de esconderse. A la mañana siguiente desperté distinta, más tranquila, más completa. Salí de casa y caminé directo al café donde todo había empezado. No por nostalgia, sino por decisión. Pedí lo mismo. Un café con leche, por favor. Con mi acento, sin esconderlo, sin miedo. La chica me miró un segundo. El muchacho desvió los ojos. Pero esta vez no dolió. Esta vez, la herida no sangró. Porque entendí algo. Mi acento no es debilidad, es camino, es pertenencia, es prueba de que sobreviví. Y por primera vez desde que llegué a este país, no me sentí en guerra con el viento. Caminé hacia la calle con una certeza nueva. No necesito ser como ellos. No necesito encajar en un molde ajeno. Mi voz, tal como es, ya es suficiente. A veces pienso en todas las cosas que el mundo nunca vio. Mientras se fijaban en mi acento, ignoraban las noches sin dormir, las decisiones dolorosas, los silencios que me tragaban. Ignoraban las pérdidas, los duelos, los miedos. Recomenzar es un acto brutal. Es morir un poco para nacer de nuevo. Hoy sé que cada sílaba de mi acento lleva la marca de los lugares que sobreviví. Que mi voz es mi bandera, mi raíz portátil, mi historia en movimiento. Y si tú estás escuchando esto, quizá también lleves un acento, una fuga, una herida. Quizá también tengas una parte de tu historia que el mundo no vio. Entonces, déjame decirte algo que me tomó años entender. Tu voz no está rota. Tu historia no es un error. Y tu acento es tu fuerza. Que el mundo ría si quiere. Ellos no conocen tu camino, pero tú sí, y eso basta.